los niños chiquititos. Amén. A ver, ¿tienen su Biblia todos? ¿Tienen Biblia? Vamos a hojear la Biblia, cada uno de nosotros, amén. Para que no esperen, porque no hay pantalla, no hay donde poder ver la Biblia. Entonces tenemos que tener un... Gracias pequeña. La Sofía va a ser una gran sierva. Ya es una sierva, pero va a ser una gran sierva. Ahora sí ya se calentó, ¿verdad? ¿O la dejamos más? ¿Más? ¿Así está bien? Está 76, lo vamos a poner 72. Ok, vamos a ver. Es un estudio que yo quiero que compartamos. Ok. Para los que se quedan dormidos en el templo, el Señor les habló, había a unos profetas que les habló cuando ellos estaban dormidos en el templo, así que no les dé vergüenza, duérmanse, no le hace, ¿ok? Porque el Señor, si el Señor le habló a unos que estaban dormidos en el templo, a lo mejor les habla a ustedes también, ¿eh? Así que no se preocupe, usted cabecee y échese un decolotito, que el Señor le va a hablar también, amén. Dice... Vamos a ir a Gálatas 1:1. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Amén. Gálatas. Vamos a ver qué dice Gálatas. Gálatas 1:1. Dice así. Dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino ¿por quién? Y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea que Gálatas nos habla del apóstol Pablo, cómo fue el llamado de él. No fue por hombre, dice, fue por Cristo y por Dios Padre. Entonces, el apóstol Pablo, un hombre llamado por Dios para llevar a cabo su obra aquí en la tierra, en su palabra declara que él había sido separado para la prédica de la palabra de Dios. Ya se empezaron a salir. Él llegó a conocer a nuestro Señor Jesucristo en un momento que iba, ¿sabe qué? El propósito que tenía antes de hacer al apóstol Pablo, el propósito que él tenía era destruir al pueblo que estaba adorando a Dios. Ese era el propósito, pero en camino hacia lo que él iba a hacer, el Señor le llama y le habla a Pablo. Le hace una revelación y le dice, espérame tantito, yo te he escogido, yo sé lo que yo quiero para ti. Y muchas veces no entendemos el propósito, y ese es uno de los puntos principales, el propósito para la cual Dios nos ha llamado. Más adelante vamos a ver algunos hombres que fueron llamados para servir a Dios. ¿Ustedes saben cuántos hombres y mujeres fueron llamados para servir a Dios dentro de la Biblia? Dígame nombres, usted sabe nombres. Muy bien. Jacobo. ¿Quién? Espérate, ellos quieren también participar. ¿Quién dijo, hermana? David. ¿Quién más? Pedro. María. ¿Quién más? ¿Quién? José. Daniel. David. ¿Quién más? Esther. ¿Quién más? Nehemías.
Débora, María, María Magdalena. ¿Y saben quién también fue llamado? Satanás. Fue llamado, sí, fue llamado Satanás porque Satanás era un ángel que le daba alabanza a Dios. Pero ¿sabe cuál fue el problema de él? La soberbia, el orgullo, se rebeló. Él vio cuántos ángeles él tenía a su cargo y todos le daban alabanza a Dios. Y dijo, no, pues esto está bueno, pues yo también lo quiero. Y patitas a la calle, ¿verdad? Porque la alabanza es solo para Dios. Por eso le decía a mi hermanita Kimberly. ¿Kimberly? Sí, Kimberly. Y ella hacía una pregunta. Yo no trabajo, yo no puedo diezmar, pero le puede dar ofrenda de alabanza. Amén. Usted no trabaja, pero le puede dar ofrenda a Dios de alabanza. Amén. Y eso es lo que quiere Dios. Tal vez dice, bueno, va a llegar tu tiempo en que vas a ofrendar. Va a llegar tu tiempo en que te voy a proveer un trabajo. Va a llegar tu tiempo en que vas a tener. Por lo pronto, dame alabanza de adoración. Eso es lo que quiere el Señor. Él llegó a conocer a nuestro Señor Jesucristo en un momento que iba camino a atacar la iglesia cristiana. En su corazón estaba el destruir a un grupo que estaba en oposición a su creencia religiosa. Pero nunca se imaginó que Jesucristo lo esperaba para darle una encomienda diferente a la que Pablo tenía planeado, que era el de comunicar el evangelio a los gentiles. Cuando Dios tiene un llamado a tu vida, Él sale a un encuentro personal contigo, te declara su plan divino y te cambia tu forma de pensar con respecto a Él. Estaba leyendo en el devocional y me dio risa. Dice que este hombre estaba preparando el mensaje que iba a dar el domingo. Y estaba preparando. Ahora sí, Señor, le dice, bendícelo. Bueno, le dice el Señor. Dice que el Señor le habló. Y le dice, bueno, dice, tú te pusiste a preparar el mensaje y no me preguntaste qué es lo que yo quería decir. Tú no ni siquiera, ahora sí me estás pidiendo que lo bendiga. No, tú vas a hablar lo que yo quiero que hables. Y eso es lo que quiere el Señor, que hablemos lo que el Señor quiere que hablemos. Porque muchas veces hablamos conforme a nuestro deseo, ¿verdad? Y decimos, que el Señor quiere esto. Pero realmente fue el Señor. Y mire, bueno, no se lo digo, después se lo digo al final para que no se vaya. En la lección vamos a estudiar cómo Dios llama y no le interesa cuál es nuestra situación. Fíjese nomás, no le interesa cuál es nuestra situación, aunque dice yo cómo voy a ser llamado por Dios. Pero a Dios no le interesa si tú te andas, no usted, porque ya estamos aquí. Si aquel anda tirado allá en una cantina, o no le interesa si está usted completamente alejado de los caminos de Dios, o no le interesa si usted está atacando a los cristianos. Dios sabe cuándo lo va a llamar a cada uno de nosotros. Usted dice, no, pues yo he sido cristiano por 20, 30 años, pero realmente ha sido un encuentro genuino al llamado de Dios. Y eso es lo que el centro del llamado de Dios, es el corazón de lo que vamos a ver, lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Muchas veces pensamos que, yo fui llamado por el Señor, pero nunca se ven los frutos, porque realmente el llamado fue una emoción que se llevó a través de los años. Dice que el Señor ha llamado a las personas con el propósito de bendecir
a mucha gente. Y es muy interesante que Dios es el que toma la iniciativa. Uno piensa, no, ¿sabes qué? Yo llegué a los caminos de Dios. No es que hayamos llegado a los caminos de Dios, es que en ese instante Dios te habló a ti personalmente para que llegaras a los caminos de Dios. Eso es el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. Dice, yo llegué a los caminos de Dios. No, fue cuando Dios te llamó que tú llegaras a los caminos de Dios. Dice en Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Allí en ese instante Dios Padre estaba hablándole a Abraham, le estaba dando una orden de lo que él tenía que hacer, porque él estaba muy cómodo dentro de su casa, de su hogar, y dice, vete de tu tierra. ¿Y saben cuál ha sido el propósito de muchos de nosotros que estamos ahora en este lugar? Que muchos salimos de nuestra tierra. Muchos salimos de la casa de nuestros padres, donde estábamos muy a gusto. Muchos salimos de otros países y llegamos aquí a este país, pero llegamos con un propósito que Dios tenía para con nosotros. Salir de la comodidad que estábamos con nuestros padres, de la comodidad que estábamos en otros países, para llegar a este país y que el Señor se revelara a nuestra vida. Póngase a pensar, porque muchos de nosotros teníamos una religiosidad que creíamos que nosotros habíamos encontrado a Dios, cuando realmente era todo lo contrario. Estábamos teniendo una religiosidad nada más, pero una religiosidad de oído, no de palabra, porque el estudio que teníamos, la palabra que teníamos, tal vez algunos, no quiero decir que todos, tal vez algunos conocieron al Señor cuando estábamos que estaba cada quien en su país. Yo, por ejemplo, era cristiano, católico, pero el catolicismo de aquellos años era un catolicismo cerrado. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el cura hablaba en latín. ¿Qué estamos entendiendo nosotros en latín? Si éramos unas personas jóvenes, o algunos, como que yo empecé a ir a la iglesia a los 7, 8 años. ¿Qué entendía yo de latín? No entendía absolutamente nada. Entonces, la religión o el acercamiento que teníamos con el Señor era un acercamiento más bien de compromiso con los padres. Vete a la iglesia, vete, ya sonó la tercera campanada, vete, porque ya va a empezar la misa. Realmente no había una relación entre Dios y uno, más bien era un compromiso. Y dice en Éxodo, ahora sí, vamos a buscar Éxodo 3, 2, 4, Éxodo. Allá el segundo libro de la Biblia. Allá al principio, Éxodo 3, 2, 4. Y vamos a ver otro llamamiento que hay en este estudio que estamos teniendo. Y dice, ¿lo tenemos? Éxodo 3, 2 y 4. Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, allá en la página 50, por allá al principio de la Biblia. Amén. Y dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza, ¿qué? Ardía. Y en algunos decía, no se consumía. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Vamos a leer el 3. Entonces Moisés dijo,
iré yo a ver ahora y veré esta grande visión, porque la zarza no se quema. O sea que a él le intrigó. Miren, Moisés, ahorita leemos el 4. Moisés era un cuidador de ovejas. Por 40 años él estaba cuidando las ovejas, llevaba las ovejas a que comieran, llevaba las ovejas a la montaña, llevaba las ovejas a los pastizales, llevaba las ovejas a donde estaba el agua, y esa era la vida por 40 años, imagínense, 40 años llevando las ovejas. ¿Cuál era la experiencia que tenía Moisés en cuestión del campo? Tenía mucha experiencia, conocer todo tipo de plantas, conocer tipo de vegetación, conocer dónde estaban los manantiales, conocer dónde podían comer los pastizales las ovejas. Ahora, Moisés no estaba en un llano, había llevado las ovejas a un lugar alto, porque dice que él vio esa zarza ardiendo, no la miró en los llanos, la miró en una montaña alta. Y dice el número 4, dijo, viendo Jehová que él iba a ver, o sea, Jehová estaba mirando a Moisés, ¿verdad? Porque Jehová estaba allí en la presencia de esa zarza. Estaba Jehová, entonces Jehová lo estaba mirando lo que estaba haciendo Moisés, y dice, iré yo ahora. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Fíjese la respuesta tan profunda. Usted no se ha puesto a pensar que fue una respuesta bien profunda la que dijo Moisés. Porque si usted hubiera visto una zarza ardiendo y hubiera ido a ver y oye una voz que sale de la zarza, usted sale corriendo como que nunca había visto algo parecido. Pero Moisés contestó, heme aquí. O sea, que la relación que había con Moisés y Dios, ya había una relación. Porque nadie le va a contestar, heme aquí, a una lumbre que está en ese momento saliendo de una zarza. Vamos a seguir a continuar adelante con los que fueron llamados por Dios. Primera de Samuel 3:3. Primera de Samuel, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, allá más adelantito. Josué, Primera de Samuel 3:3. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. 3:3 dice, Samuel, aquí está para lo que les decía. ¿Qué estaba haciendo Samuel? Durmiendo. Así que puede dormirse, no se preocupe, Dios le va a hablar. Samuel estaba durmiendo, ¿en dónde? ¿Qué le dije? No se sientan mal si se echan una pestañita, no se sientan mal, Dios le va a hablar. Dice, Samuel estaba durmiendo, ¿en dónde? En el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Dice, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, las mismas palabras de quién,
de Moisés, heme aquí. No se había puesto a pensar en la respuesta esa, ¿verdad? La misma respuesta. Estaba dando Moisés y estaba dando Samuel. Y dice, y corriendo luego a Elí, al profeta, dijo, heme aquí. Llega, sale Samuel y va con el profeta Elí, heme aquí, aquí estoy. Le dice el profeta Elí, pues ¿qué traes? Yo no te he llamado. Dice, ¿para qué me llamaste? Dice, y Elí le dijo, yo no he llamado, yo ni siquiera he abierto mi boca. Dice, vuelve y acuéstate. Ahora le digo a usted, no se vuelva a dormir. Dice, y él se acostó, y Jehová volvió a llamar. Y volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí otra vez. ¿Para qué me has llamado? Y dijo, hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. ¿Cuántas veces le ha llamado? 2. Amén. ¿Cuántas veces a veces nos habla Dios? Muchas, y todavía no seguimos, ¿verdad? No hacemos caso. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová. O sea que Samuel, haga de cuenta que nunca había oído hablar de Dios. Fíjese nomás el llamado tan diferente. En cambio, Moisés sabía que había un Dios. Y lo extraño de este punto es que Samuel vivía en el templo, pero nunca había oído hablar de Dios. Nunca había escuchado de Dios. Póngase a pensar muchas veces porque leemos la Biblia, pero no la leemos detenidamente. No la leemos de una manera, caray, ¿cómo es que se está durmiendo en el templo y nunca ha oído hablar de Dios? Pero aquí lo dice la palabra. Vamos a leer otra vez, dice, ¿en cuál estábamos? 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Samuel había sido separado para servir a Dios. Samuel lo habían entregado al profeta para servir a Dios. Y dice el 8, Jehová pues llamó la tercera vez, 3 veces, a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí otra vez, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Entonces el profeta entendió que Jehová estaba llamando al joven Samuel. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Entonces estamos viendo el llamado del joven Samuel que estaba en el templo, que había sido escogido para servir a Dios. Pero fue un llamado de parte de Dios para servirlo en su templo. En todas las ocasiones, a través de su palabra, cuando Dios llama a alguna persona, lo hace con un propósito bien definido. El propósito de Dios todo el tiempo ha sido bueno. Nunca Dios va a llamar a una persona para
que el propósito sea distorsionar la palabra de Dios. Yo creo que el único donde Dios lo usó fue cuando usó a Judas para entregarlo, ¿verdad? Cuando el Señor fue crucificado. Pero ya sabía el Señor para qué lo había llamado, ¿verdad? Aún que era escogido dentro de los 12 apóstoles, sabía que Judas iba a entregarlo a él, ¿verdad? Pero él necesitaba el Señor, necesitaba a alguien para que se cumpliera la palabra de Dios. Dice, es decir, él ya ha elaborado el plan, lo único que hace es emplear a un hombre o mujer para concretarlo. Pues hay una gran necesidad en su pueblo y él la quiere suplir. En el libro de Génesis 12:1, Dios llama a Abraham para establecer un pueblo que le alabe y lo bendiga. Por esta razón, Dios decide usar a un hombre quien era casi un anciano y le promete que va a ser padre de multitudes. Dios llama a otros hombres como Moisés, Josué, Samuel, David y mucho más para realizar lo que él había dispuesto. En este tiempo, Dios ha decidido usar a su iglesia para llevar a su santo evangelio a toda criatura y toda nación. En todo llamamiento, Dios pone una visión para una visión específica para llevar su palabra. Dios nunca va a hacer un llamamiento sin dar algo específico, que es lo que quiere Dios que haga su siervo. Dice que Dios ha dado una visión en la iglesia que servimos. Esta es una iglesia, podemos decirle una iglesia bendecida. Una iglesia que tenemos tanto espacio, tan bendecidos en el sentido de un precioso templo, bendecidos de tenerlos a ustedes, bendecidos de que el Señor nos haya puesto en nuestras manos algo tan grande que ni siquiera habíamos pensado que íbamos a tener. Entonces, ¿cuál es el propósito que Dios nos ha dado este lugar? Póngase a pensar. Dios, cuando da en abundancia. Cuando Dios da a cada uno de sus siervos que llamaron, que él llamó para que le sirviera, Dios los ministró, Dios les puso en sus manos las herramientas. En algunos casos de algunos siervos que fueron llamados, pagaron un alto precio, pagaron con sus vidas, tal vez algunos, para poder llevar la palabra de Dios. Pero ese es el precio. Dios ahora no nos está exigiendo que paguemos con nuestra vida lo que Él nos ha pedido que hagamos, pero sí nos ha puesto una responsabilidad a nosotros y cada uno de ustedes para llevar el evangelio, para que conozcan, porque hay millones y millones de personas que no conocen el evangelio. Hay mucha persona que dice usted, no, pues si yo soy salvo, pues gloria a Dios, yo voy a la iglesia, pero hay tanta gente que no conoce el evangelio porque no ha habido una persona que le dé un tratado, porque no ha habido una persona que le dé una palabra de salvación, la palabra de consuelo, la palabra que tal vez en ese momento esa persona está necesitando. Le voy a decir lo que a mí me ha tocado ver. Ahí en el lugar del negocio que me ha dado el Señor, llega mucha gente, llegan cristianos, no cristianos, llegan arminios, llegan judíos, llegan de todo. Conocí hace muchos años a este joven. Haga de cuenta, así como el hermano George, el hermano Eduardo, bien
ponchados, bien fornidos, bien fuertes. Y gloria a Dios, ¿verdad? Y en 2 años, ese hombre, el hermano Luis, no es mal ejemplo el hermano Luis, ¿ok? No se me vaya a poner triste. Al hermano Luis, vean el hermano Luis, más delgadito. El hermano Luis, su complexión es delgada. Es así. Bueno, me voy a poner yo, que estoy gordito. Se ha puesto en 2 años, perdido peso, la forma de hablar le ha cambiado, el pelo todo como muerto. Y Dios me ha dado oportunidad tras oportunidad de hablarle. ¿Y sabe lo que he hecho yo? Me he cruzado de brazos. Es vergüenza, porque ese joven, yo le aseguro que está esperando una palabra de Dios. Está esperando que alguien le diga, ¿sabes qué? Cristo te ama, busca a Dios. Ustedes lo ven, ese hombre era fuerte. Unos 5, 8, 5, 9 se vino para abajo. ¿Y sabe por qué? Según me platica, por una decepción amorosa. Entonces, él está tan necesitado de amor que solo Cristo lo puede llenar. Y ese es mi trabajo. Ese es donde yo puedo trabajar. Ese es el propósito para lo que usted ha sido llamado. Y no diga, no sé hablar. No, así también dijo uno de los que fueron escogidos por Dios. Señor, yo no sé hablar. Esa era una excusa barata que estaba poniendo para no llevar el ministerio, para no tomar el ministerio que el Señor le estaba dando. Muchas veces, ¿sabe qué? Nos callamos por vergüenza, nos callamos porque somos egoístas, nos callamos porque no queremos abrir nuestra boca para darle a alguien que tal vez está tan necesitado, que como este hombre que está, yo lo veo, que no puede hablar ya. Se entregó al vicio por 1 año que dañó su hígado. Yo digo, ¿cómo es posible que este hombre en 1 año haya dañado su hígado? Yo le digo, yo fui alcohólico, pero no fui anónimo. Todos me conocían como el borracho. Pero nunca llegué al grado de dañar mis sistemas. Y este hombre en 1 año destruye el cuerpo, destruye el riñón, le digo el hígado, de una manera que si usted le viera el cabello, un cabello muerto. Usted sabe lo que me refiero a un cabello muerto. Las mujeres saben mejor. Sandrita sabe mejor porque ella trabaja en ello. Un cabello que no tiene vida. Digo, wow, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué hay atrás de esa alma que está sufriendo? Y ese es el propósito para todos los 30 y tantos que en el Evangelio fueron llamados para servir a Dios. Y aparte de los millones y millones de cristianos que fuimos llamados para servir a Dios. Dice, alcanzar las almas que no conocen a Jesucristo. Nosotros como siervos y soldados de Jesucristo debemos estar siempre dispuestos a obedecer y a aceptar y tomar seriamente este pacto con la visión, porque sin visión el pueblo perece.
Permítame decirle que Dios ha llamado a todos sus hombres y mujeres para este momento, ya que es un tiempo de cosecha, y todos nosotros debemos poner nuestra mano en el arado y decir, como declararon muchos siervos y profetas: heme aquí. Y ese es el problema que tenemos, que no queremos abrir nuestra boca. Dice en Génesis 12:2. Vamos a Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis 12:2. ¿Lo tienen? Dice, dice, ya leímos el 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y el 2 dice: y haré de ti una nación, ¿qué? ¿Y qué? ¿Pero qué más? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, ¿qué? Bendición. O sea que cuando Dios lo llama con un propósito tan definido que le está dando armas, le está dando bendición, le está dando, ¿sabes qué? Cuando yo te llame, dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré. Fíjese nomás lo que Dios hace: te bendeciré y te engrandeceré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y ese es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice: te engrandeceré. ¿Sabe qué? Cuando Dios se engrandece en gran manera, engrandece de tal manera que ya no vamos a ser anónimos, vamos a ser conocidos en los cielos, porque Dios está viendo tu vida, está viendo tu parecer, está viendo que Dios tiene un propósito para tu vida. Dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Bueno, vamos a leer el 4. Y Lot fue con él, y era Abraham ¿de cuánta edad? 75 años cuando salió de Aram. ¿Sabe qué? Ya a esta edad de 75 años, ¿sabe dónde está la mayoría? ¿En dónde? Deme chance. No sea mala. No, están en el asilo, hermana. No, usted se fue muy lejos. No, están en el asilo, mi hermana. No, en el panteón, no, todavía no, se va muy recio. Deme chance de vivir un poquito más. Entonces, cuando fue llamado Abraham, ya era un hombre de 75 años. 75 años habían pasado sobre su vida. 75 años que a esa edad ya el hombre ya no piensa en ir a ningún lado. Pero en aquella época la vida del hombre se alargaba. Bastante se alargaba. Tenía fuerzas. Tenía ese ímpetu de salir. Tenía todavía ese deseo de servir. Ahora, 75 años, yo conozco muchos hombres de 75 años, 74, pero están fuertes. Y todo depende en dónde se ha puesto cada uno de nosotros. Depende hasta dónde quiere usted llegar. ¿Quiere llegar a los 70 y sentirse ya que no puede más? No, podemos seguir adelante. Y dice, cuando el Señor llama a Moisés, le dice: ven, Éxodo 3:10, ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo,
los hijos de Israel. Y en 1 Samuel 6, 6 y 7, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer. ¿Sabe por qué? Muchos de nosotros, yo me incluyo, nosotros vemos el parecer de la persona y ese es un error. Ese es un error porque Dios no mira el parecer. Cuando Jehová estaba escogiendo al rey de Israel, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo al profeta cuando fue a la casa donde estaba David. ¿Qué le dijo? Cuando llegó uno grande y alto, le dijo, hey, no mires su parecer, porque eso no lo miro yo. Usted podrá ser la persona más humilde, pero puede ser la persona más ungida. Usted puede ser la persona más llena del poder de Dios. Y Dios, eso es lo que mira. Dios no mira la belleza del hombre o de la mujer, mira el corazón. ¿Hasta dónde está usted llena de Dios? Y cuando le dijo, no mire su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo, ¿qué dijo? Lo desecho. Vámonos, dije yo. Ahora entiendo por qué Dios usa chaparros, gordos y feos. Usa altos, usa de todo, porque Dios está mirando el corazón del hombre. Dice, pues Él mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Vamos a ver cuando el Señor llama a Isaías. Vámonos a Isaías 6:5. Isaías, adelante de Salmos, por allá. Isaías, adelante de Cantares. Isaías 6:5. Dice 6:5. Visión y llamamiento de Isaías. 6:5 dice, entonces dije, ay de mí, que soy ¿qué? Muerto, porque siendo hombre, al rey Jehová de los ejércitos, dice, ay de mí, dice, que soy muerto. ¿Sabe por qué dijo eso Isaías? ¿Sabe por qué? Porque Isaías en ese momento, hasta aquí el Señor, ya Isaías había escrito algunos capítulos del libro, pero el llamado de Isaías llega hasta el capítulo 6 y fue cuando tiene el encuentro personal con Dios y le dice, ay de mí. Entonces dice, ¿sabe por qué? ¿Por qué tenía miedo? ¿Sabe por qué tenía miedo? Porque Isaías estaba enfrente de la presencia de Dios y dice, ay de mí, porque habito en medio de gente pecadora, en medio de gente de labios inmundos. ¿Sabe qué? Haga de cuenta que Isaías estaba habitando por decir, estaba como en Sodoma y Gomorra, por decir, porque cuando él dice, habito, fíjese lo que dijo en 6:5, dice, entonces ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre ¿qué? Inmundo. ¿Qué es lo que es inmundo? Sucio, pecador, adúltero, usted llámele. Dice, soy hombre inmundo de labios, habitando en medio de ¿qué?
de pueblo que tiene labios inmundos. O sea, que él estaba habitando dentro de un pueblo que realmente no creían en Dios. Eran un pueblo pecador, era un pueblo sucio, era un pueblo que decían groserías, era un pueblo que hablaba de todo tipo de cosas, pero dice, ay de mí, dice, ay de mí, que soy muerto. ¿Sabe por qué? Y no se estaba refiriendo precisamente a que era muerto en lo físico. Se estaba refiriendo que Dios era puro. Se estaba refiriendo a que Dios traía bendición. Se estaba refiriendo a que Dios iba a hacer una limpia en su vida. Imagínense, ¿sabe? Muchas veces nosotros cantamos una alabanza que dice, Señor, déjame ver tu rostro. No sabemos lo que decimos. ¿Sabe lo que pasaría si nosotros viéramos el rostro de Dios? No moriríamos. No, moriríamos. Dios nunca permitió ver que nadie le viera el rostro, excepto la espalda. Porque el que le viera el rostro moría. Entonces, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Wow, dije yo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, amén, aleluya. Dios también nos advierte que habrá dificultades. En todo llamado Dios nos advierte que vendrán dificultades, vendrán pruebas difíciles, caminos llenos de contratiempos y problemas, pero el Señor nos promete que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Él nunca nos dejará ni nos abandonará, por siempre estará a nuestro lado. Tenemos que entender que siempre nuestras fuerzas, nuestras ideas e inclusive nuestra ayuda viene directamente de la mano de nuestro Dios. Nunca que debemos creer que debido a lo que nuestra experiencia o por medio de nuestras fuerzas y habilidades podemos resolver las dificultades y problemas que enfrentamos. A veces pensamos que estamos solucionando los problemas porque nosotros somos muy capaces. Nosotros no somos capaces. Dios nos da la herramienta y nos da la solución y no somos muchas veces para darle gracias a Dios. Moisés simplemente respondió, aquí estoy. Ahora bien, podemos pensar que en muchas cosas que podría haber dicho y no lo dijo. Probablemente tuvo que ejercer paciencia y autocontrol, cualidades que había aprendido de cada uno de sus 40 años de pastorear en Madián. Para acortar su respuesta, la habilidad de responder con claridad y brevedad requiere madurez. Cuando usted da una respuesta que es bien acertada, cuando usted da una respuesta tan concisa que no necesita darle rodeos a la respuesta, es que usted ya tiene madurez. Y sabe, muchas veces le preguntamos, ahora le mandé un texto a 5 hermanos y todos le dieron la vuelta al rodeo. Nadie contestó nada. Dije, esos son los que necesito porque ya sé que ahí están presentes. Aleluya. Cuando Dios dijo, Moisés, Moisés, fue un llamado de carácter personal. Cuando Dios llamó a Moisés, fue un llamado personal del Creador, con el objetivo de llevar a su pueblo a su casa. Dios también te llama por su nombre. Sabe cada pensamiento en tu mente, cada cosa secreta acerca de ti
Y puedes estar seguro que los planes que Él tiene para ti están hechos a tu medida, ajustados a ti con precisión y perfectamente sincronizados para su propósito. Sabe que los planes que tiene Dios para cada uno de nosotros, haga de cuenta que Él es el sastre. Viene, te toma medida, te dice, te voy a poner este traje, te voy a poner esta gorra, te voy a poner esta chamarra, te voy a poner estos lentes, todo lo tiene a su medida. Él tiene la capacidad de juntar nuestras variadas experiencias, nuestros dones espirituales y sus propósitos. Dios te conoce mejor que cualquier test de personalidad. Y a veces vamos al psicólogo o queremos hacer unos test para saber qué es lo que voy a hacer yo. Dios sabe lo que vas a hacer tú. Dios sabe lo que tú vas a hacer. Dios te va a usar, Dios te va a bendecir, Dios te va a llenar, Dios va a llenar tu vaso, porque si alguien va a llenar tu vaso, es Dios. Dios es el único que sabe cómo está tu vaso. Y no estoy hablando del vasito este precioso que nos da la insulina. Estoy hablando del vaso, el vaso que Dios usa para que tú actúes conforme el propósito de Dios. Y Él va a usar el conocimiento completo que tiene de ti para su bien y para su gloria. Fíjate, para cerrar. Esto es lo que a mí me impactó. Moisés se estaba acercando más a la voluntad de su Dios. Su atención estaba rindiendo fruto. Escuche, su atención estaba rindiendo ¿qué? Su atención estaba rindiendo fruto. De deambular, ¿sabe lo que es deambular? ¿Sí? Como, para acá, la chivita para allá. De deambular, estaba dando paso a escuchar. O sea, después de andar de 40 años para arriba y para abajo, estaba aprendiendo a escuchar. Y escuchar se convirtió en un propósito. Porque a veces nos escuchamos, a veces oímos, pero no escuchamos. Y a veces deambulamos, pero no escuchamos. Y el escuchar se convirtió en un propósito. El propósito de servir a Dios. ¿Se ha puesto usted a pensar cuántos mensajes ha escuchado? Póngase a pensar, ¿cuántos mensajes? Usted diga, ok, yo tengo 10 años de convertido, en 10 años he ido a la iglesia 52 semanas, son 52 mensajes, y de 52 mensajes en 10 años son 520 mensajes. Nomás por lo bajito. ¿Cuántos mensajes realmente usted ha escuchado? He escuchado, porque ha oído 520 mensajes, pero ¿cuántos ha escuchado? Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. ¿Cuántos mensajes usted ha oído? Cantidad. ¿Cuántos mensajes ha escuchado? ¿Cuántos mensajes usted se acuerda del año pasado? 1. ¿Cuántos mensajes se acuerda usted de hace 3 años? Donde salió llorando, salió derramando lágrimas, donde salió diciendo, ¿sabes qué? Aquí voy a cambiar. ¿Cuántos mensajes? ¿Cuál fue su primer mensaje que escuchó cuando llegó a los pies de Cristo? ¿Se acuerda? ¿Lo escuchó? ¿Lo escuchó? Pero Moisés se estaba acercando a la voluntad de Dios. Su atención
estaba rindiendo fruto. Su caminar dando paso a escuchar, y su escuchar llegó a un propósito. ¿Cuál es el propósito de su vida? Póngase de pie. Gracias. Yo nomás le voy a pedir una cosa. De todo lo que hablé, de todos los versículos que hablamos, vamos a hacer una cosa, a ponernos en nuestro corazón. Señor, quiero poner en mi corazón que pongas en mi corazón que pongas de mi atención, Señor, que pongas de toda mi atención que he puesto a los servicios, en lo que resta, Señor, de la vida que tú me prestas, que empiece a dar fruto. Déjame dar fruto, Señor. Es hora de que empecemos a dar fruto. Podemos ser muy espirituales, podemos no ser tan espirituales, podemos ser con muchos años en el Evangelio, pero yo creo que es tiempo, Señor, de que empiece a dar fruto. Es tiempo, Señor, de que yo sea un árbol como de naranjo lleno de fruto, Señor. Un limón lleno de fruto. Un árbol frondoso lleno de fruto, Señor. Y de andar caminando, Señor, en el Evangelio, Señor, aprender a escuchar.